Lucas capítulo 15, voy a comenzarles a leer en el versículo 1 y leer las primeras dos parábolas, del versículo 1 al versículo 10. Lucas 15. Se acercaban a Jesús todos los publicanos y pecadores para oírle, y los fariseos y los escribas murmuraban diciendo: Este a los pecadores recibe y con ellos come. Entonces él le refirió esta parábola diciendo: ¿Qué hombre de vosotros, teniendo 100 ovejas, si pierde una de ellas, no deja las 99 en el desierto y va tras la que se perdió hasta encontrarla? Y cuando la encuentra, la pone sobre sus hombros gozoso, y al llegar a casa reúne a sus amigos y vecinos diciéndoles: Gozaos conmigo, porque he encontrado a mi oveja que se había perdido. Os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente, que por 99 justos que no necesitan de arrepentimiento. ¿O qué mujer que tiene 10 dracmas, si pierde una dracma, no enciende la lámpara y barre la casa y busca con diligencia hasta encontrarla? Y cuando la encuentra, reúne a sus amigas y vecinas diciendo: Gozaos conmigo, porque he encontrado la dracma que había perdido. Así os digo que hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. Y a manera de oración antes del sermón, vamos a buscar en nuestros himnarios el 390 una vez más, y vamos a leerlo en voz alta. Vamos a apropiarnos de las peticiones de este himno. Vamos a leer en voz alta todos juntos la primera, segunda y cuarta estrofa. Primera, segunda y cuarta estrofa. El himno número 390. Vamos a orar todos juntos en voz alta estas estrofas. Y al final de la cuarta estrofa, digamos: en nombre de Cristo Jesús. Amén. Todos juntos en voz alta, de corazón, apropiándonos de las palabras de este himno. Abre mis ojos a la luz, tu rostro quiero ver, Jesús. Pon en mi corazón tu bondad y dame paz y santidad. Humildemente acudo a ti, porque tu tierna voz oí. Mi guía sé, Espíritu Consolador. Abre mi oído a tu verdad, yo quiero oír con claridad bellas palabras de dulce amor que mi bendito Salvador. Consagro a ti mi frágil ser, tu voluntad yo quiero hacer. Llena mi ser, Espíritu Consolador. La última: abre mi mente para ver más de tu amor y gran poder. Dame tu gracia para triunfar y hazme en la lucha vencedor. Sé tú mi escondedero fiel y aumenta mi valor y fe. Mi mano ten, Espíritu Consolador. En nombre de Cristo Jesús. Amén. Siguiendo con nuestros estudios de este capítulo 15 de Lucas, nos toca estudiar ahora una de las historias clásicas de la cristiandad, una de las historias favoritas de muchos cristianos, la historia de la oveja perdida. Ahora, la semana pasada estudiamos los primeros 2 versículos, donde nos dice: se acercaban, y ese es el contexto, se acercaban a Jesús todos los publicanos y pecadores para oírle. Y los fariseos y los escribas murmuraban diciendo: Este a los pecadores recibe y con ellos come. Vamos a estudiar entonces comenzando en el versículo 3. Lucas capítulo 15 y versículo 3 nos dice así: Entonces él les refirió esta parábola diciendo. Entonces, es decir, cuando los fariseos y los escribas murmuraron que el Señor recibía a los publicanos y recibía a los pecadores y comía con ellos. Estamos hablando entonces de esos publicanos y los fariseos. Se trataba, como vimos el domingo pasado, de los religiosos judíos, unos religiosos hipócritas, por cierto, que criticaron al Señor porque Él estaba atendiendo a los pecadores más malos. Él hablaba a los judíos traidores que recogían los impuestos de los judíos para dárselos a los romanos. Muchos de ellos robaban, por así decirlo, estaban en Hacienda, lo que llamamos la Secretaría de Hacienda, y robaban de los impuestos, y extorsionaban, y vendían las plazas. De eso se trataba los publicanos. Pero vemos aquí la palabra pecadores también. No se refiere a todos los pecadores en general, pero es una palabra que nos habla en este contexto de los peores pecadores de la ciudad. Es decir, nuestro Señor Jesucristo ofrecía perdón a las mujeres de la calle, a las prostitutas, trataba con los afeminados, trataba con los ladrones, trataba con los peores de la ciudad. Y no tan solamente trataba con ellos y les enseñaba, pero nos dice, y esto es lo que los escandalizaba, también comía con ellos, como si fuera un amigo de ellos. Es entonces que el Señor les contó esta parábola
a esos religiosos elitistas. Ahora, la palabra parábola de este texto, nosotros casi no usamos la palabra parábola, hay que aclararla. Parábola esencialmente es una historia de cosas terrenales que nos enseña cosas espirituales. Muy fácil, una parábola es un cuento, una historia de cosas terrenales que nos enseña, nos da lecciones espirituales. Y el Señor, si leemos los evangelios, nos vamos a dar cuenta que contó muchas parábolas a los judíos. De hecho, nos dice Mateo que sin parábolas no les enseñaba. Muchas de las predicaciones de nuestro Señor Jesucristo, pueden ustedes leer, por ejemplo, esta noche, Mateo capítulo 13, era parábola tras parábola tras parábola. Y por supuesto, las parábolas de nuestro Señor Jesucristo, las historias de nuestro Señor Jesucristo, son las mejores parábolas. Son muy sencillas, muy realistas y por supuesto, ilustran a la perfección las lecciones que Él quiere enseñar. Ahora veamos las lecciones que el Señor nos enseña en esta parábola, esta historia muy conocida y clásica de la cristiandad, la historia de la oveja perdida. Vamos a poner un orden, por así decirlo, organizar el mensaje esta tarde. Lo que vamos a hacer en primer lugar, vamos a leer la parábola y aclarar algunas cosas que a lo mejor no son tan entendibles para nosotros en el 2012, aquí mexicanos sonorenses. Hay algunas palabras que debemos de aclarar. Después de leer la parábola, vamos a anotar algunas lecciones y después vamos a terminar con unas lecciones prácticas para nosotros, unas lecciones, aplicaciones prácticas para nuestra vida diaria. Muy bien, leamos la parábola. Leamos la historia, el versículo 4, y traten de leerla como si nunca la hubieran escuchado, ¿bien? Traten de leerla y fíjense lo que nuestro Señor Jesucristo dice. Dice el versículo 4, ¿qué hombre de vosotros, teniendo 100 ovejas, si pierde una de ellas, no deja las 99 en el desierto y va tras la que se perdió hasta encontrarla? Y cuando la encuentra, la pone sobre sus hombros gozoso, y al llegar a casa reúne a sus amigos y vecinos diciéndoles, gozaos conmigo, porque he encontrado mi oveja que se había perdido. Ahora, cuando el Señor dice aquí, y comienza con estas palabras, ¿qué hombre de vosotros? Dice esto porque ellos entendían la historia. Ahora nosotros en el 2012 probablemente no vamos a entender la historia, pero las personas que estaban escuchando a nuestro Señor Jesucristo ese día, muy bien iban a entender esta historia, porque algunos de ellos, si no es que la mayoría, tenían ovejas en su casa. Y lo que pasaba es esto, los judíos desde la antigüedad, los primeros judíos, ¿quiénes eran los primeros judíos? Los 12 hijos de Jacob, ¿se acuerdan? Ellos están ante Faraón y le dice José, ¿se acuerdan? Dígale a Faraón que ustedes son pastores de ovejas. Desde la antigüedad, los primeros judíos fueron pastores de ovejas, y a través de toda la historia de los judíos vemos, por ejemplo, en la famosa historia de David, del rey David, cuando cometió adulterio con Betsabé. Natán, el profeta, va y le cuenta una historia, ¿se acuerdan? Y le cuenta de ese hombre pobre que tenía una sola ovejita, y había un rico que tenía muchas ovejas, ¿se acuerdan? Y el Salmo 23, el favorito de muchos de nosotros y también de los judíos, el Salmo 23, Jehová es mi pastor, nada me faltará. Entonces, es en el contexto histórico. Los judíos sabían de qué estaba hablando nuestro Señor Jesucristo. Y cuando nuestro Señor Jesucristo le dice, ¿qué hombre de vosotros? Y les cuenta la historia, ellos entendían, probablemente a ellos también se les había perdido una ovejita. Entonces, el punto es, los que escucharon esta historia sabían de qué estaba hablando el Señor exactamente. De seguro a alguno de ellos se le había perdido una ovejita. Esto es muy importante, al final vamos a ver la lección de esto. Ahora, cuando dice que el Señor dejó las 99 en el desierto, no se imaginen unas dunas de arena, sin nada de agua, sin nada de vegetación. Aquí la palabra se refiere a un lugar fuera de la ciudad, un lugar rústico. Era el lugar donde las ovejas apacentaban, por supuesto. Y la pregunta tal vez, ¿cómo es que se perdió la oveja? Por supuesto, nuestro Señor Jesucristo no nos especifica todo, no se extiende. Es una historia breve, una historia terrenal sencilla. Pero podríamos entender cómo sucedió esto. Yo tengo gallinas, ustedes pueden verlas ahí en la jaula. Más o menos como a las 5 o 6 de la tarde. Yo tengo mucha compasión de mis gallinas. Se me hace tan cruel tenerlas en la jaula todo el día. Así que como a las 5 o 6 de la tarde las suelto y salen, y me dijeron, por cierto, los veterinarios, que debía dejarlas para que comieran algo verde, no tan solamente el alimento que les compro de Turina, pero pescaran y coman el pastito, y me sirve a mí porque así no tengo que podar el pasto. Bueno, el caso es que las saco y las dejo ir libres, y salen ellas y caminan. Pero ¿saben qué?
como a las 7, cuando ya se está bajando la luz, ellas automáticamente se regresan a la jaula. Y es increíble para mí, porque a veces están aquí atrás del templo, a veces se van a los estacionamientos allá con los vecinos, pero va bajando la luz y ya vienen poco a poco, van caminando y ahí siguen a una o a otra y salen, y todas, ya al anochecer, todas están en la jaula solitas, yo no tengo que arreglarlas, ellas solitas se meten en la jaula. Pero eso no pasa con las ovejas. Las ovejas no tienen sentido de dirección. Las ovejas se pierden muy fácilmente y no vuelven al rebaño por sí solas. Eso no pasa con las ovejas. Y el problema, y esto es algo por supuesto muy importante en la historia, el problema es que una oveja perdida está en gran peligro. Porque las ovejitas no se pueden defender, no tienen defensa, no pelean. Las puede devorar un lobo, un perro salvaje. Fácilmente leemos en la historia de David acerca de los osos que trataban de devorar a sus ovejitas, o los leones. Las ovejitas al perderse se pueden caer en precipicios, se pueden morir de hambre, se pueden morir de sed. Perdidas entonces están en peligro de muerte. Es por eso que el pastor tiene que buscarla y tiene que encontrarla, si no la ovejita se muere. Una vez, muchas veces fuimos a la tierrita, un ranchito que tenía mi papá Nino, aquí cerca por cierto, y me enseñó a sus vacas. Y me dijo, esta vaca es la Daniela, así se llamaba la vaca. Esta es la chancluda, esta es la Clementina. Y él tenía sus vacas y las conocía yo las vi, pues todas eran vacas. Pero para él no eran vacas, nada más. Era específicamente, sabía quién era quién. Tenían sus nombres. El pastor conocía a las ovejas. De las 100 ovejas, él te podía decir exactamente quién era quién. Eran como sus hijas. ¿Se acuerdan de la historia de Natán que le contó Natán a David? Era como una hija su ovejita. Esas ovejas las había comprado. Eran de gran valor para él. O las había heredado de mucho más valor entonces. La oveja perdida, y hay que subrayar aquí en esta parábola, era su oveja. Es mi oveja. He encontrado mi oveja. Y es porque era su oveja que él fue a buscarla. Y la tenía que encontrar. Por amor, por supuesto, no descansó hasta encontrarla. Y por eso esa gran alegría de encontrarla. Había encontrado su oveja. Y por eso le avisó a sus amigos. Estaba muy contento. Había encontrado su ovejita perdida. Esa es la historia. Bien, pasemos a las lecciones de esta historia. En el versículo 7, nuestro Señor Jesucristo nos da la lección principal. ¿Cuál es la lección de esta parábola? Os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan de arrepentimiento. Ahora, teólogos, eruditos, esto es muy importante. Las parábolas, por naturaleza, siempre tienen una lección principal, una lección nada más. No debemos de buscar muchas lecciones teológicas en las parábolas del Señor. Y lo que pasa aquí es que hay extremistas y interpretan mal las parábolas de nuestro Señor y pueden decir, por ejemplo, que en todo el mundo nada más hay 99 justos. Bueno, eso no es lo que quiso decir el Señor, por supuesto. Hay otros que dicen, por ejemplo, que los vecinos eran los salvos y los amigos eran los ángeles. No dijo eso nuestro Señor Jesucristo. Ese no es el punto de nuestro Señor Jesucristo. Hay personas que con buenas intenciones, no son críticos, pero aún con buenas intenciones, estaba leyendo en un comentario, que ven esta parábola el Gólgota. El Señor Jesucristo, por supuesto, predicó del Gólgota y del Calvario, pero en esta parábola Él no habla del Calvario, Él no habla de la cruz en sí. Pero es que dicen, pero es que tuvo que pasar el pastor por espinos. Y ahí ponen la corona de espinas. Y tuvo que pasar por un monte, y ahí ponen el monte Calvario. Pero esas cosas no están en la parábola. Ahora, digo esto porque vamos a ver unas lecciones. Y no quiero exagerar en la interpretación. Debemos de ver las lecciones obvias nada más. Y vamos a notar, por supuesto, la lección principal del versículo 7. Pero veamos nada más las lecciones obvias. Por ejemplo, ¿el pastor quién es? Obviamente es el Señor.
Es Cristo, es Jesús, es nuestro Señor. Él dijo en Ezequiel: yo buscaré la perdida y haré volver al redil la descarriada, vendaré la perniquebrada. Es el Señor que es el pastor aquí, en esta historia, en este contexto. Ven conmigo Juan 10, aquí nuestro Señor Jesucristo específicamente dice que Él es el buen pastor. Juan capítulo 10, vean conmigo el versículo 11, voy a comenzar a leer ahí. Juan capítulo 10 y el versículo 11. Yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. Mas el asalariado, y que no es el pastor, de quien no son propias las ovejas, ve venir al lobo y deja las ovejas y huye, y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa. Así que el asalariado huye, porque es asalariado y no le importan las ovejas. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen. Así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas. También tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquellas también debo traer y oirán mi voz y habrá un rebaño y un pastor. ¿Quién es el pastor de Lucas 15? Obviamente es nuestro Señor Jesucristo. Él es el pastor. Otra lección que podemos notar, obvia, es que la oveja perdida no buscó al pastor. Estaba perdida. El pastor fue a buscar a la oveja perdida. El Señor es el que no busca. El pecador no busca al Señor. El Señor es el que nos busca a nosotros. Como veíamos en esta mañana, la salvación es de Dios. Es Dios que comenzó la búsqueda. Fue la iniciativa de Dios el de buscarnos y salvarnos. Si hubiera sido por nosotros, ninguno de nosotros hubiéramos encontrado al pastor. Pero el pastor nos buscó. Todos hubiéramos muerto. El Señor nos buscó y nos encontró. Él merece toda la honra. Él merece toda la gloria. Porque Él nos encontró. Otra lección obvia que vemos aquí en este pasaje de Lucas 15 es que a mí me gusta esto, me emociona. Véanla conmigo. Vamos a ver otra vez el versículo 4. Lucas capítulo 15 y el versículo 4. ¿Qué hombre de vosotros, teniendo 100 ovejas, si pierde una de ellas, no deja las 99 en el desierto y va tras la que se perdió hasta encontrarla? Me emociona a mí, no sé, pero me emociona hasta lo más profundo de mi alma. Hasta encontrarla. El Señor no descansa. Él nos busca hasta encontrarnos. Él no se cansa, Él sigue, Él persevera, Él hace todo lo posible por rescatarnos. Él aún murió en la cruz por nosotros. Él no descansó hasta que logró la salvación de todos los perdidos, de toda su iglesia. Él va tras nosotros, donde quiera que estemos. Mes tras mes, año tras año, nos sigue hasta encontrarnos. Un libro acá, un mensaje acá, un amigo acá, un sueño, una pesadilla, un accidente, algo en el internet, algo en un correo. Pero Él nos busca, nos busca, nos busca hasta que nos encuentra. Para mí esto me emociona mucho. Es como en la historia de Ruth. No sé si ustedes han fijado en la historia de Noemí y de Ruth. Noemí le cuenta de Boaz. Y luego es muy romántica, se las recomiendo esta historia, muy romántica la historia de Ruth. Creo que son 4 capítulos, si no me equivoco, a lo mejor 5 de Ruth. Léala esta noche. Y le cuenta ahí Noemí a su suegra Ruth lo que había pasado y lo que había cosechado. Y le dice, este es un hombre que nos puede redimir. No les voy a contar la historia para que la lean. Pero el caso es que Ruth le dice a Noemí, espera, este hombre no va a descansar hasta que termine el asunto. Nuestro Señor Jesucristo no descansó hasta encontrarnos. Hasta encontrarnos. ¿Y qué hizo cuando encontró la ovejita el pastor?
¿Le pateó? No, por supuesto que no. Le gritó y le criticó. ¡Mira dónde estás! No. ¿Qué hizo el pastor? ¿La golpeó? No. La levantó y la puso sobre sus hombros gozoso. La oveja estaba débil, cansada, hambrienta, sedienta, no podía caminar. El Señor la levantó y la llevó. ¿A dónde? ¿Se fijaron a dónde la llevó? ¿Se fijaron a dónde la llevó? No la llevó al redil, se la llevó a su casa. Nunca me había fijado yo hasta la semana pasada en esto. Lo había leído muchas veces, pero nunca me había fijado. No se la llevó al desierto, no se la llevó al redil, se la llevó a su casa. Y la lección es: el Señor de verdad recibe a pecadores. Él no vino a condenar al mundo, Él vino para salvar a pecadores. Él no vino para criticarnos, Él vino para tener compasión de nosotros y levantarnos y llevarnos a Dios. Timoteo nos dice el apóstol Pablo, porque Cristo, palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a pecadores, de los cuales yo soy el primero. Pedro nos dice que Él vino y sufrió para llevarnos a Dios. Ahora, fijémonos en las lecciones del versículo 7. Aquí está lo principal y el corazón del sermón. Versículo 7 nos dice, Lucas capítulo 15. Os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan de arrepentimiento. Muy bien. Piensen bien, teólogos. ¿Por qué Cristo recibe a pecadores? ¿Por qué es que Cristo busca a los perdidos? ¿Cuál es la causa, el final, el propósito, la meta? Según este versículo, ¿cuál es? Les lo voy a leer otra vez. Os digo que así habrá más gozo en el cielo. Versículo 10. Así os digo que hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. ¿Cuál es la causa? ¿Cuál es la meta? ¿Cuál es el propósito? ¿Por qué fue a buscar la oveja? ¿Por qué Cristo viene a salvar a pecadores? Por el gozo en el cielo. Ahora, es increíble lo que voy a decir, pero aquí lo dice y es verdad. Y no me digan cómo es eso, pero es verdad. ¿El Señor quiere que los ángeles se gocen? Por supuesto que sí. Hay gozo en el cielo entre los ángeles. Ellos son, Hebreos nos dice, ministros, sirvientes a los que le dan la salvación. Por supuesto, los ángeles se gozan. Pero noten que nos dice el versículo 10 que hay gozo delante de los ángeles de Dios. En otras palabras, ¿quién es el que se goza? ¿Quién es el que se alegra? Dios. Y lo increíble de esto, hermanos, es que Dios está 100% satisfecho desde la eternidad hasta la eternidad. Tú no le puedes hacer algo a que Dios se entristezca. Tú no puedes hacerlo para que Dios se alegra. Porque Dios es totalmente gozo, como Él es totalmente amor. Pero aquí nos dice Cristo nuestro Señor, a lo último, yo vine a buscar a pecadores, yo vine a buscar las ovejitas perdidas, para que haya gozo en el cielo, para la alegría, la satisfacción, la complacencia de Dios. Escúchame muy bien esto. Cristo no vino al Gólgota a morir en la cruz para salvarnos y ya. No se trató de nosotros a lo último. Nuestra salvación, la búsqueda y que Él haya encontrado a los pecadores es para el gozo de Dios. Esto es lo que lo cautivó, esto es lo que lo motivó, el gozo en el cielo. Hebreos 12, vean conmigo, hay unos que me están mirando, como ¿qué está diciendo el hermano Paco? Vean Hebreos capítulo 12, los famosos versículos de puestos los ojos en Cristo.
Pero vean, ¿qué es lo que motivó a nuestro Señor Jesucristo? ¿Cuál fue su propósito al final? Hebreos capítulo 12, por tanto nosotros también, teniendo en derredor nuestra tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Ahora, versículo 2. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Esta es la lección principal de la historia. La gloria y alegría de Dios es la causa de nuestra salvación. Eso nos debe de emocionar. A lo último, se trata de Dios, su gloria, su gozo. Y es por eso que Cristo, sí por amor, claro, pero es por eso que Cristo fue motivado aún a morir en la cruz por nosotros, por el gozo puesto delante de Él. Gozo fue lo que lo motivó, el gozo de nuestro glorioso Dios. Claro que nuestra salvación es completa. Claro que nuestra salvación es segura. Él nos va a encontrar. Él nos va a salvar a los más perdidos. ¿Por qué? Porque es por Dios que lo hace, no por nosotros. Él merece toda la gloria entonces. Segundo lugar, el Señor nos enseña que la oveja perdida es el pecador. Esto es obvio, de eso se trata el contexto. Y es lo que nos dice en el versículo 7. Os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente. Ahora, ¿quién es la oveja perdida? Muy fácil, el pecador. Pero ¿a quién representa? ¿De quién está hablando nuestro Señor Jesucristo? Muy fácil, de los publicanos y pecadores del primer versículo. Ahí comenzó todo el problema, y es por eso que nuestro Señor Jesucristo cuenta esta parábola, como vimos al principio. Ahora, recuerden lo que vimos el domingo pasado. ¿Quiénes eran los publicanos y pecadores? Unas personas muy honorables, muy morales, los mejores de la sociedad. No. Eran los borrachos. Esta ovejita perdida, acuérdense, estamos hablando de la ovejita perdida. La palabra pecador ahí. Eran los borrachos, los homosexuales, las prostitutas, los ladrones, los mentirosos, los asesinos, las mujeres sorprendidas en adulterio, los traidores a la patria, los extorsionadores, los que no iban al templo, los peores y más malos y más pecadores de Israel. Esa era la lección del Señor, que Él vino a buscar a los más perdidos, que Él vino al mundo a salvar a los borrachos, a salvar a las prostitutas, a salvar a los ladrones, a los mentirosos, y el gran gozo entonces de que se arrepintieran, el gran gozo de poder compartir el Evangelio con ellos. De eso se trataba. Los escribas y fariseos murmurando. En contraste, en el cielo, el Señor gozándose en esos pecadores salvos, en esos pecadores arrepentidos. La lección principal también recalca, por cierto, y esto lo voy a recalcar, muy importante en nuestros días. La lección principal recalca la importancia de nuestro arrepentimiento. Y nuestro Señor Jesucristo nos dice el versículo 7. Os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente. Versículo 10. Así os digo que hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. El Señor recibió a los pecadores, a los borrachos, no para emborracharse con ellos. Por supuesto que no. Él no recibió a los ladrones y comió con ellos para robar con ellos. No, por supuesto que no. Él los recibió para enseñarles, para predicarles, para concederles el arrepentimiento. Él nos explica en Lucas 5. Vean otra vez Lucas 5.
Los fariseos son listos para criticar a nuestro Señor. Él se encontraba en la casa de un publicano que se llamaba Leví. Nosotros lo conocemos por el nombre de Mateo. Nos dice Lucas capítulo 5 y versículo 27. Lucas capítulo 5 y el versículo 27. Después de estas cosas salió y vio a un publicano llamado Leví sentado al banco de los tributos públicos y le dijo: sígueme. Qué poderosa esa palabra. Sígueme. Dejándolo todo, se levantó y le siguió. Y yo me imagino ahí a Mateo dejando sobre su escritorio todos los dracmas, toda la plata, todo el oro. Pero dice, dejándolo todo, le siguió. Leví le hizo un gran banquete en su casa. Y había ahí mucha compañía de publicanos y de otros que estaban a la mesa con ellos. Los escribas y los fariseos murmuraban contra los discípulos diciendo: ¿por qué coméis y bebéis con los publicanos y pecadores? Respondiendo Jesús les dijo: los que están sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Por eso comía con ellos, por eso les enseñaba, por eso los atendía. El mensaje de nuestro Señor Jesucristo desde el principio fue: arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado. El mensaje de nuestro Señor Jesucristo fue: arrepentíos o pereceréis. Lucas nos cuenta una historia de esto. Vean conmigo Lucas capítulo 13. Alguien le estaba contando las noticias del periódico. Bueno, no había periódicos en ese día, pero estaban contando las noticias a nuestro Señor Jesucristo. Y vean lo que hace nuestro Señor Jesucristo en Lucas capítulo 13. Cómo aplica y llega al corazón con esto. Lucas 13. En este mismo tiempo estaban allí algunos que le contaban acerca de los galileos, cuya sangre Pilato había mezclado con los sacrificios de ellos. Respondiendo Jesús les dijo: ¿pensáis que estos galileos, porque padecieron tales cosas, eran más pecadores que todos los galileos? Os digo, no. Antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. O aquellos 18 sobre los cuales cayó la torre en Siloé y los mató, ¿pensáis que eran más culpables que todos los hombres que habitan en Jerusalén? Os digo, no. Antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. El mensaje de nuestro Señor Jesucristo a pecadores, ¿cuál fue? Arrepentíos, arrepentíos. A lo último, nuestro Señor Jesucristo, resucitado de los muertos, se encuentra con sus discípulos, les explica las Escrituras y les dice qué es lo que ellos tienen que predicar, qué es lo que ellos tienen que hacer. Lucas nos dice, Lucas 24, 47. Lucas capítulo 24 y el versículo 47. Entonces les abrió el entendimiento, dice el versículo 45. Les dijo: así está escrito y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día. Lucas 24, 47. Y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Y que se predicase en su nombre el arrepentimiento. El ministerio de nuestro Señor Jesucristo es: arrepiéntanse. El mensaje de nosotros, ¿cuál es? Arrepiéntanse. Eso es lo que debemos de predicar. Ahora, quiero enfatizar esto porque especialmente en nuestros días se está escuchando en la radio los predicadores pseudo cristianos, pseudo predicadores, pseudo pastores, y en muchas iglesias aquí en Hermosillo. Lo que se está predicando es: hazte cristiano y vas a ser muy rico. Hazte cristiano y no vas a tener problemas. Hazte cristiano y ¿sabes qué? No te va a dar cáncer. Es lo que están diciendo, es lo que están predicando. El evangelio de la prosperidad. ¿Qué predicó nuestro Señor Jesucristo? Él no predicó eso. Él predicó: arrepiéntanse. Si ustedes se van de bueno, espero que nunca se vayan de esta iglesia, a menos que se vayan a otra ciudad. Entonces sí les doy permiso de irse de la iglesia. Pero de todas maneras no tienen que escuchar por internet y comunicarse con los hermanos. Bueno, es otra cosa. Vamos a suponer que usted se va a otra ciudad y tiene que buscar una iglesia. Escuchen el sermón. Escuchen los sermones. Y fíjense cuántas veces mencionan el arrepentimiento. Es una de las mejores evidencias de que tienen un buen pastor, que les predica acerca del arrepentimiento y la fe en Cristo. Tanto que se está predicando hoy en día, y me temo que aún en iglesias fundamentalistas, en iglesias como la de nosotros, se están predicando otras cosas.
Se está predicando y enfatizando mucho decisiones. Hagan una decisión, hagan una decisión, hagan una decisión. Cuando Cristo nunca dijo hagan una decisión. Cristo dijo arrepiéntanse. Arrepiéntanse, un cambio de vida. Tienen que nacer de nuevo, tienen que ser transformados. Y el problema muchas veces es que a lo mejor mencionan el arrepentimiento, pero un arrepentimiento diluido. ¿Qué es arrepentimiento? El arrepentimiento no es, y muchos creen que esto es el arrepentimiento, te portaste mal y tu papá se va quitando el cinturón. Inmediatamente hay un cambio en tu vida. Empiezas a llorar con lágrimas de cocodrilo en tus ojos, no sé de dónde se salieron. Y empiezas a gritar como loco, ya no lo vuelvo a hacer. Ahora sí, ya no lo vuelvo a hacer. Papá, te lo prometo, es la ultimita vez, ya no lo vuelvo a hacer. ¿Por qué cambiaste? Porque viste el cinturón. Eso no es arrepentimiento. La confesión de fe nos explica del verdadero arrepentimiento, es un buen resumen. Al arrepentirse, un pecador se aflige por sus pecados y los odia, movido no solo por la vista y el sentimiento del peligro, sino también por lo inmundo y odioso de los pecados, ya que son contrarios a la santa naturaleza de Dios y a su justa ley. Y aquí está lo clave, hermanos. Al comprender la misericordia de Dios en Cristo, para los que están arrepentidos, se aflige, odia sus pecados, de manera que se vuelve de todos ellos hacia Dios, proponiéndose y esforzándose para andar con Él en todos los caminos de sus mandamientos. Ese es el arrepentimiento. Eso es lo que nos salva. Eso es lo que causa gozo en el cielo. Ahora, la última frase de nuestro texto, tengo que decirles la verdad, la última frase de nuestro texto es muy controversial. Ustedes pueden leer los comentaristas, si leen 50 comentarios, a lo mejor los 50 son diferentes. Lucas 15:7. ¿Quiénes son los 99 justos? Dice Lucas 15:7. Os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan de arrepentimiento. ¿Quiénes son estos 99 justos? Unos dicen que son los ángeles. Ellos no necesitan arrepentimiento. Otros dicen que son los judíos, los buenos judíos que cumplían con la ley de Dios, que esos son los 99 justos. Otros dicen que son los cristianos en el cielo. Ellos no necesitan de arrepentimiento, ya son perfectos. Yo estoy de acuerdo con los que dicen que los 99 justos son los fariseos y los escribas. Esos religiosos elitistas se consideraban justos, se consideraban que ellos no necesitaban arrepentimiento. Ese es el contexto de la historia. Nuestro Señor Jesucristo, de hecho, va a contar otras parábolas sobre esto. Y les dice, vean Lucas 18, aquí está muy claro. Lucas capítulo 18 y el versículo 9. Lucas 18:9. A unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. 2 hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo, que directo nuestro Señor Jesucristo, aquí les dice, ¿verdad? Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera. Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aun alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo, Dios, sé propicio a mí, pecador. Os digo que este descendió a su casa justificado antes que el otro, perdonado con la justicia de Cristo, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Volviendo a nuestra historia, cuando el Señor les pregunta, ¿qué hombre de vosotros? ¿Qué hombre de vosotros teniendo 100 ovejas, si pierde una de ellas, no deja las 99 en el desierto y va tras las que se perdió hasta encontrarla? ¿Qué le contestarían ellos? ¿Cuál fue su pensamiento? Claro, ellos irían tras la oveja.
Esa fue la respuesta automática, por supuesto. Claro que ellos irían a buscar la oveja perdida. Su respuesta, cuando menos en su mente, los condenó, por supuesto. Porque ellos estaban diciendo, yo haría esto por un animal. Pero estaban diciendo, yo no hago esto por un hombre, que es mucho más valioso que muchas ovejas. Esa es la historia y sus lecciones. Terminemos con algunas aplicaciones para nosotros hoy, en el 2012, en esta iglesia. Número 1. Hermanos y hermanas, tengamos compasión de los pecadores. No seamos elitistas. Es que esa muchacha, verás qué bárbaro cómo se viste. Y ¿sabes qué? A lo mejor es verdad. Me dijeron que trabajó en un bar. A lo mejor tiene sida. ¿Y? ¿Está perdida? ¿Es pecadora? ¿Está perdida? Pero es que ese apesta a marihuana. No te da como marihuana. Yo supe que estuvo en la cárcel y golpeó a su mujer. Yo supe, lo leí. No. Tengamos compasión. No seamos fariseos elitistas. Tengamos compasión. Pero es que él nunca viene el domingo a la tarde y nunca viene los tiempos de oración. Y yo el otro día la vi saliendo de la discoteca. Compasión. Hermanos, compasión. Más con nuestros hijos, más con nuestros parientes, nuestros amigos. Compasión como la del Señor. Compasión. Número 2. Confiemos en el amor y el poder del Señor para llevarnos a casa. Confiemos en el amor y el poder del Señor para llevarnos a casa. A lo mejor usted está cansado de sus pecados, tan débil en la cristiandad, tan incrédulo, hay tantas dudas que a veces piensa, a lo mejor Dios ni existe. Y se siente tan mal. Y el cristiano siempre se siente mal cuando piensa esas cosas. Pero vuelve, busca a Dios, lee su Biblia. Y luego cae, y está descarriado. Usted arrepiéntese, vuelva y persevere, confiando no en su fuerza, no en tu carácter, no en tu decisión, no en tu bautismo, no en tu fe, no en tu arrepentimiento, pero confía en el amor del pastor. Confía en el poder de Cristo. Nos promete en 1 de Pedro, es por el poder de Él que llegaremos al cielo. Somos guardados por Él. Y así para con nuestros hijos también. Y hermanos, que a veces se han perdido. Estoy algo triste, les voy a decir la verdad. Ayer me dijeron que Santiago Perkins falleció. Santiago Perkins fue el niño que me invitó a la escuela dominical. Por primera vez en mi vida escuché el Evangelio a través de su familia. Santiago Perkins creció, salió a Estados Unidos, se fue, se perdió por un tiempo. Estuvo muy mal. Pero volvió. El Señor lo encontró. Después de muchos años. Pensar en nuestros parientes, en nuestros hijos, en nuestros hermanos.
que a veces están perdidos así. Pensemos en el amor y el poder del Señor. Él es el que nos lleva a casa. Número 3. Hagamos todo lo posible por salvar a un pecador. Hay gran gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente. Uno nada más causa mucho gozo delante de los ángeles de Dios. Uno. Si en toda la historia de la Iglesia Bíblica Monte Oreb, Dios nos trajo a esta colonia para salvar a un pecador, un solo pecador, valió la pena, hermanos, valió la pena. Si repartes miles de folletos y uno solo vuelve al Señor, valió la pena. Si invitas a cientos de personas, pero una sola persona vuelve a Cristo, valió la pena. Un solo pecador causa gloria y alegría, satisfacción y complacencia delante de los ángeles de Dios. Un pecador que se arrepiente adorará a Dios por toda la eternidad. Es la alegría de los ángeles, es la alegría de cada cristiano. Invita, reparte folletos, ora por un pecador. Penúltimo lugar, asegurémonos que nos hemos arrepentido. Asegurémonos que nos hemos arrepentido. Eso es lo más importante del mundo. Es muy importante bautizarte, por supuesto. Pero puedes bautizarte 1000 veces y no arrepentirte. Puedes tomar la Santa Cena 1000 veces y no estar arrepentido. Pero si te arrepientes, entrarás al reino de los cielos, aunque nunca hayas tomado la Santa Cena, aunque nunca te hayas bautizado. Y lo digo con cuidado, porque hay que bautizarnos y hay que participar de la Santa Cena. Pero recuerden al que fue crucificado junto a nuestro Señor, ese ladrón. Él no se bautizó ni tomó la Santa Cena, pero se arrepintió. Él dijo, nosotros estamos aquí y merecemos esto. Nosotros pecamos, pero nada ha hecho. Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Hoy estarás conmigo en el paraíso. Hoy. ¿Por qué? Porque se arrepintió. Eso es lo más importante en el mundo. Arrepiéntete hoy. Último lugar, veámonos como la oveja perdida. Veámonos nosotros mismos como la oveja perdida. ¿Quién es la oveja perdida? ¿Los pecadores? ¿Los borrachos? ¿Los homosexuales? ¿Los mentirosos, hermano Paco? Esos son las ovejas. Hay un himno muy viejo, muy difícil de cantar. ¿Se acuerdan, hermanos, aquel himno que dice: soy la triste oveja que dejó el pastor? Yo andaba perdido cuando él me encontró. Con un silbo suave luego me llamó y hallóme gimiendo de acerbo dolor. Las 99 dejó en el redil y se fue al desierto a buscarme a mí. Con afán inmenso luego me llamó y en sus brazos al lugar dulce me llevó. ¿Se acuerdan algunos de ustedes? ¿Se acuerdan de ese himno? Soy la triste oveja. Puedes tú decir eso. Puedes tú cantar eso. Soy la triste oveja que dejó al pastor. Yo andaba perdida cuando él me encontró. Esta parábola es la parábola, el cuento, la historia de cada cristiano. Porque todos nosotros éramos pecadores. ¿Te has reconocido tú como pecador? ¿O te consideras justo? Yo no soy tan malo así, hermano. El otro extremo es, yo no soy tan malo así. El otro extremo es, yo soy muy malo, yo soy muy pecador. Es para ti el Evangelio. Es por eso que Cristo vino. Esa es la gran promesa. Él vino a buscar a los que se habían perdido.
Oremos. Oremos. Ojalá que alguna palabra haya llegado a su corazón, que haya entendido estas buenas noticias. Hay perdón. Cristo nos recibe. Cristo recibe a pecadores. Él es amigo de pecadores. Él nos perdona. Volvámonos a Él. Arrepintámonos. Creamos el Evangelio. Cristo nos recibe. Ora ahí en donde estás. Señor, no entiendo muchas de estas cosas, pero enséñame. Quiero acercarme a ti. Quiero el perdón. Quiero estar listo. Dame la fe, dame el arrepentimiento. Dame lo que necesito. Yo quiero estar bien con Dios. Quiero estar listo.